Silencio, por favor. De las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares son iguales que las arritmias supraventriculares fisiopatológicamente. ¿Cuáles pueden ser las causas arritmogénicas que pueden ocurrir? Patológicamente, ¿cuántas formas de arritmia hay? O sea, el origen era la formación del impulso. Estudiaron hoy. Dijimos que podemos tener dos situaciones. La formación del impulso, que la formación del impulso sea en el nódulo sinusal, que esté aumentado o que esté disminuido. Entonces, que sea tópico en el nódulo sinusal o que sea ectópico. Estas son las dos posibilidades que hay cuando el problema es la formación del impulso. Lo segundo es en la conducción del impulso. Y ahí hablábamos de los diferentes bloqueos, ya sea bloqueo auriculoventricular, etcétera, etcétera. Bueno, en las arritmias ventriculares va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener, siempre va a ser, esto va a ser ectópico, porque lo tópico está en el nódulo sinusal, en las aurículas. Entonces, ¿qué puede pasar? Que haya arritmias porque hay focos ectópicos en los ventrículos. Punto 1. Después también pueden haber los bloqueos de rama derecha, izquierda, bloqueo total, etcétera, etcétera. Entonces, la misma cosa. Lo que tenemos acá. El problema va a ser siempre todo lo que es ventricular, va a ser, y pueden ser problemas de impulsos ectópicos, por ejemplo, acá señala, o pueden ser problemas en la conducción. Todas las arritmias se basan en eso, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben saber con respecto a las arritmias ventriculares? Las arritmias ventriculares, el problema se limita y se origina en los ventrículos. Entonces, por electrocardiograma, ¿cuál es el trazado que va a estar alterado? El QRS. El QRS era lo que representaba los ventrículos. Entonces, de entrada vamos a tener un QRS anormal. ¿Cuál es la anormalidad? Que el QRS sea ancho. O también se dice prolongado. Es decir, que va a salir fuera de los rangos. Cuando nosotros veíamos el complejo QRS, ¿qué calculábamos? El tiempo nada más. Después dijimos que lo otro no íbamos a calcular. Entonces, ¿qué pasa acá en las arritmias ventriculares? El tiempo está prolongado. ¿Cuál era el valor de referencia? 0 hasta 0,10. Bueno, ¿qué pasa? Esto está prolongado. Es decir, si yo les dibujo acá un complejo QRS, esto en vez de durar hasta 0,10 va a durar más. Es decir, eso es lo que va a... esto es lo normal. Si yo dibujo uno que dura más, tiene más tiempo, quiere decir que va a ocupar más cuadraditos aquí. Entonces, la característica principal de las arritmias ventriculares es, uno, que el problema va a ser siempre ectópico o siempre va a ser de bloqueos. Dos, que siempre el QRS va a estar ancho, va a durar más de lo que debería durar. Entonces, esto es lo que dice acá. Las arritmias se originan por debajo de la bifurcación y en el electrocardiograma se representa con un QRS de morfología, de forma ancha. Es decir, que
va a tener mayor tiempo. Entonces, a eso todas las arritmias ventriculares se expresan así. Y acá les traigo un ejemplo, una arritmia fácil. Esto que ustedes analizan, ven acá, ¿qué nos llama la atención? Vean esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a analizar. Vamos a irnos desde acá hasta acá. Vamos a ver cómo sigue el patrón, este trazado del electrocardiograma. Siempre vamos a analizar. Vamos a ir acá porque este es negativo. Vamos a tener complejo QRS, onda P, complejo QRS. Acá también onda P, complejo QRS, onda T. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos un QRS aislado. Es decir, ¿qué quiere decir? Que no se precede de una onda P. Porque esta es la onda T. Esta es la onda T también. Entonces, tenemos un complejo QRS, pero de morfología diferente a los latidos, que estos latidos son normales. Estos trazados son normales. Bueno, y si yo le calculo el tiempo, o sea, si ustedes le calculan el tiempo, ¿cuántos cuadraditos compromete? Empieza acá y acá. Básicamente 1,5 por ahí. Un cuadrado grande y más 2 a 3 cuadraditos. ¿Cuánto sería eso en tiempo? Un cuadrado grande de 0,20 más 6, 3, 0,32 por ahí. Entonces tenemos que dura más 0,32 y debe durar hasta 10. Entonces, cuando nosotros decimos de morfología ancho, quiere decir que el complejo QRS está prolongado en tiempo. Y todas las arritmias se van a presentar, las arritmias ventriculares se van a presentar así. No hay borrador. Entonces, vamos a analizar lo que tenemos aquí. En este electrocardiograma. Vamos a usar este del medio para referencia. Entonces, cuando ustedes analizan y les llama la atención algo que está fuera de la morfología normal, que ustedes ya conocen, entonces vamos a analizar. Acá tenemos una onda P, un complejo QRS, una onda T. Y acá tenemos el complejo QRS patológico, el complejo QRS ancho. Si yo este trazado represento a la actividad del corazón, ¿qué va a hacer? ¿Esto qué era? Si hay una onda P y un complejo QRS, ¿qué era? Un latido cardíaco. Están latiendo la aurícula y el ventrículo. ¿Está bien? Y si tenemos solamente un complejo QRS, ¿quién late? El ventrículo. Entonces tenemos, si pasamos eso, tenemos un latido cardíaco, 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 aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, ventrículo. Es decir, que tenemos un latido ventricular extra de más. ¿Entienden? Si no entienden, volvemos a explicar otra vez. Entonces, siempre ustedes deben guardar la relación para todo el electrocardiograma, identificar la onda P, tienen en este, y seguir de un complejo QRS, tiene que ser siempre la relación 1-1. Y ahí decimos que es corazón, aurícula, onda P, ventrículo. Tenemos contracciones auriculares, contracciones ventriculares. Entonces acá, como no tenemos una onda P, entonces quiere decir que es solamente una contracción ventricular de más. Es decir, que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 contracciones ventriculares y solamente tenemos 4 auriculares. Esto es cardíaco, esto es ventricular, esto es cardíaco. Entonces, si nosotros analizamos eso, y yo les digo, es un latido ventricular extra. ¿Eso se llama la? No, esta es una extrasístole ventricular, se llama así. Extra es de más, sístole, contracción ventricular.
Entonces, esta es una de las arritmias más frecuentes, que son arritmias ventriculares. ¿Qué quiere decir acá? Que hay un marcapaso que es normal, pero además de eso hay un ectópico que está en el ventrículo. Por eso el ventrículo late más veces que el ventrículo, que el corazón entero. Entonces, ahí tenemos un trazado largo, ancho, no va precedido de onda. Esta es una de las arritmias más frecuentes que se va a ver, y es lo más fácil. Simplemente ustedes tienen que analizar si hay onda P. Si hay onda P, se va a seguir un complejo QRS. Siempre es el mismo análisis para todas las arritmias. Entonces, esto representa lo que dice acá, un complejo QRS ensanchado, es decir, de mayor tiempo de duración. Esa es la regla para todos. Entonces, y acá les voy a dar cuáles son las diferentes clasificaciones que tenemos que tenemos que considerar, porque al igual que las arritmias supraventriculares, las arritmias ventriculares, lo más importante de las arritmias ventriculares es que siempre van a ser taquicardias. ¿Y qué pasa si hay taquicardia ventricular? ¿Qué pasa si hay taquicardia? ¿Qué pasa con el llenado y con el vaciado? Ahí nomás hacia el lado. La precardia y la postcardia. ¿Qué pasa si la frecuencia está muy alta? No se llena bien las cámaras y por ende tampoco se contrae bien, tampoco eyecta buena sangre. Si el latido debe ser fuerte, o sea, rápido, la fuerza de eyección no es la misma, y tampoco hay tiempo de que se llenen las cámaras y tampoco hay tiempo de que se vacíen las cámaras. Entonces, la precardia y la postcardia están disminuidas, es decir, por ese aumento del tiempo, tiene que contraer más veces de lo debido, entonces el tiempo de cargado y de llenado se reduce. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un llenado más rápido? Si yo tengo que, vamos a suponer que este es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo normalmente debe recibir, ejemplo, 2 litros de sangre. Y si recibe 2 litros de sangre, quiere decir que esto es lo normal y que el cuerpo necesita 2 litros de sangre. ¿Qué va a pasar? Cuando la frecuencia aumenta, no hay tiempo para que se llegue a estos 2 litros. Se puede contraer a 1 litro. Entonces, ¿qué va a pasar si yo solamente le doy al cuerpo 1 litro de sangre? ¿Qué va a pasar? Va a tener necesidad que no puede suplementar porque son 2 litros lo que yo necesito. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones de ese bajo gasto cardíaco? Si no llega sangre a los tejidos, básicamente. Si no llega sangre a los tejidos, ¿qué va a haber? A nivel del sistema nervioso central no se va a perfundir bien. Puede ser mareo o nubilación, 5 en los riñones, insuficiencia renal aguda, etc. Todas las manifestaciones clínicas de las taquicardias se deben a la hipoperfusión de los tejidos, Entonces, lo mismo pasa con la taquicardia ventricular. Por eso es más grave, porque el del ventrículo izquierdo depende de la perfusión de los tejidos. Entonces, por eso todas las arritmias ventriculares son más graves. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo la vida directamente del paciente. Si no hay sangre a los tejidos, al cerebro, no hay vida. Entonces, por eso son más importantes las taquicardias, o sea, las arritmias ventriculares. Y lo que nosotros vamos a ver mayormente son taquicardias ventriculares. ¿Y cuál es el concepto de taquicardia ventricular? Acuérdense que solamente estamos hablando del complejo QRS. Y tiene las características: 3 o más complejos ventriculares de una frecuencia mayor a 100. Tiene que ser mayor a 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo les dibujo esto, vamos a suponer, tiene que ser solamente complejos ventriculares.
porque estamos hablando de taquicardia ventricular, no estamos hablando de taquicardia, es decir, nos vamos a limitar solamente al complejo QRS. Al decir ahí 3 o más complejos QRS, es decir, yo tengo que tener un complejo QRS, ya sabemos que tiene que ser ancho, otro complejo QRS y otro complejo QRS. Esto es ancho y en un complejo QRS. Tiene que haber 1, 2, 3 sucesivos para que sea taquicardia ventricular. Entonces, 3 complejos QRS sucesivos a una frecuencia mayor. Vamos a suponer que esta es la onda R, y entonces yo tengo que calcular acá la frecuencia. Entonces, siempre va a ser una frecuencia del complejo QRS a una mayor a 100. ¿Dónde se origina? En los ventrículos. La primera característica general para todas las arritmias ventriculares es que el complejo QRS debe ser ancho, por lo menos mayor a 0,2. Este vamos a omitir para que no se complique. Lo que tienen que saber, regla general 1, complejo QRS ancho. 3 complejos QRS a una frecuencia mayor a 5. Y después tenemos las diferentes clasificaciones. Es decir, las taquicardias ventriculares tienen 3 formas de clasificar. Por el tiempo. Hablo de sostenido cuando dura 30 segundos. Solamente 30 segundos y esta sostenida es la más grave. Estamos hablando de 30 segundos. Ahí se dan cuenta la gravedad. La no sostenida es la que dura menos de 30 segundos. Y después, según la forma de presentación, esto va a ser por electrocardiograma. Pueden ser monomorfas. ¿Qué quiere decir? Que el complejo QRS son todos iguales. Solamente hay una forma de complejo QRS. Polimorfa quiere decir que los complejos QRS son totalmente diferentes uno de otro. Ya les voy a mostrar el ejemplo a qué se refiere la monomorfa y la polimorfa. Acá tenemos. Vamos a irnos con la monomorfa. Monomorfa. Y esta es una taquicardia ventricular monomorfa. Vamos a analizar, acá vemos 6 derivaciones. Vamos a tomar esta derivación y se dan cuenta que en esta derivación todos los complejos QRS son iguales. En esta derivación son todos iguales. Todo esto es igual, todo esto es igual. No quiere decir que las 12 derivaciones van a ser iguales, quiere decir que una derivación son todos iguales, ¿entienden? Entonces, esto se llama taquicardia ventricular monomorfa, una sola morfología para cada derivación. Y este es el ejemplo de la polimorfa. Esta es una sola derivación y en esta derivación todas las ondas son diferentes. Entonces, ¿cómo yo sé que esto, si vamos a suponer, esto, bueno, esta es una onda R, si esto es una R y esto es una R, acá tenemos ya tenemos 3 complejos QRS sucesivos. Ahí aplicamos el concepto de taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, primero tenemos que tener 3 complejos QR como mínimo sucesivos. Tenemos 1, 2, 3. Ya es. Y tiene que estar latiendo a una frecuencia mayor a 100. ¿Cuánto es la frecuencia de esto? Si esta es la R y esta es la R. Tenemos básicamente una R por cada cuadrado. ¿Cuánto es? 300. Entonces ahí tenemos. Esta es una taquicardia monomorfa. Solamente ustedes así nada más van a analizar, no es difícil. Tienen que buscar 3 complejos QRS anchos sucesivos. Y si en esa derivación se parecen todas, son monomorfas. Si en esa derivación no se parecen, son polimorfas. Esto
tiene nuevamente las taquicardias, tienen otra vez divisiones. O sea, la polimórfica o polimorfa es una rama general, digamos, una clasificación grande. Dentro de esto hay otras arritmias otra vez, por ejemplo, torsades, y después está la fibrilación ventricular, etc. Dentro de la monomorfa también hay ejemplos, o sea, la clasificación general es monomorfa, de ahí salen otras arritmias, de estas salen otras arritmias, pero lo que yo quiero que ustedes sepan a qué se refiere monomorfa y a qué se refiere polimorfa. O que seria aquele tempo, 30 segundos? Como que sabe se ele é maior ou menor? Por electrón, 30 segundos de tu electrón. Ahí le voy a hacer para calcular. Vamos a primero a ver esto. Clasificación. Las arritmias, tenemos primero una de las clasificaciones, la importancia clínica, que estén estables o inestables. ¿Qué quiere decir? Hemodinámicamente inestable es lo que yo le estaba diciendo a ustedes, que hay datos clínicos de que los órganos no están bien irrigados. Y en todo lo que es patologías, el cerebro es el órgano que se debe cuidar. Entonces, cuando el paciente está inestable, hablamos de presíncope. Síncope es el desvanecimiento. Puede ser síncope por muchas causas, en este caso es por hipoflujo al cerebro. Entonces, este es el mareo que se conoce normalmente, presíncope, y síncope es el desvanecimiento. La causa es disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el paciente puede no tener síntomas importantes como síncope o mareo, o puede tener síntomas así menos inespecíficos, palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Las palpitaciones son la sensación de que el corazón está latiendo fuerte. O sea, yo siento que mi corazón está latiendo fuerte. Eso es palpitación. Taquicardia es cuando ese paciente que viene, que dice que siente que su corazón late fuerte o rápido, yo le controlo y sí está latiendo así. Entonces, palpitación es la sensación de tener taquicardia, y la taquicardia es cuando ya supera la frecuencia por encima de 100. ¿Entienden? Entonces el paciente viene porque siente que tiene taquicardia, o puede venir ya inestable por el hipoflujo. Estas son las manifestaciones de lo que a nosotros nos interesa en medicina. Y acá es lo que les decía. Dentro de las diferentes arritmias tenemos otra vez diferentes, o sea, dentro de la taquicardia sostenida y no sostenida. Yo le voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar del flúter. ¿Cómo era el flúter auricular? Morfológicamente en el electrocardiograma, ¿cómo era? Tiene entonces radios gradientes de sierra. Mira, esto era la onda F, empezaba, terminaba, es decir, ondas F grandes de alto voltaje sin una línea isoeléctrica entre ellas. Y después un complejo QRS angosto, y después una onda. Y siempre va a ser la misma secuencia, siempre va a ser 3, 3, 3, 1, 3. Entonces, morfológicamente estos son todos iguales. Entonces, el flúter auricular es auricular, estamos hablando de auricular, es ondas F grandes sin línea isoeléctrica entre ellas a una frecuencia alta y con un RR regular. Esto es, ¿qué es un flúter ventricular? Un flúter ventricular es un complejo QRS ancho sin una línea isoeléctrica entre ellas. Es la misma cosa. En vez de ser onda F, es complejo QRS. Y acá les voy a mostrar qué es un S. Este es un flúter ventricular. Si ustedes analizan
Este complejo terminó acá, empezó acá, terminó acá, empezó acá. En cambio acá ustedes no ven ni una línea. Entonces, un ejemplo de monomorfa es el flúter ventricular. Un ejemplo de polimorfa, ¿qué va a ser entonces? Una fibrilación ventricular. Entonces, ejemplo de monomorfa, flúter ventricular. El flúter ventricular son ondas monomorfas, complejos QRS anchos, de igual forma, sin un espacio entre ellos. La fibrilación es lo mismo. Acá les voy a cambiar un poco la diapositiva y les voy a mostrar el ejemplo para que ustedes vean. Vamos a hablar de la primera arritmia. La primera arritmia es lo que vimos al ejemplo. Se llaman contracciones ventriculares prematuras. Si el nombre dice contracciones ventriculares prematuras, ¿a qué se refiere? Que el ventrículo está latiendo antes de lo que debería latir. Entonces, esto es lo que hablamos recién, las extrasístoles ventriculares. Bueno, entonces, ¿qué es una extrasístole ventricular o una contracción ventricular prematuro? Son sinónimos. Se produce por un marcapaso ectópico, o sea, que se está generando de manera ectópica una despolarización ventricular. El problema es el ventrículo. Entonces, tenemos el marcapaso normal, por esto esta es una onda P, complejo QRS, onda T, onda acá se cumple onda P, cumple. Esto viene del marcapaso normal, y este viene del marcapaso ectópico, que es un complejo QRS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, por electrocardiograma, complejo QRS ancho, como todas las arritmias ventriculares. Entonces, si analizamos acá, ¿cuánto mide este complejo QRS? Si esta es un cuadrado grande. Acá tenemos, ¿cuánto? Básicamente 5, 10, 12 cuadrados pequeños. Entonces, eso es lo que mide. Ya tenemos el primer criterio. Un complejo QRS mayor a 0,2. ¿Están siguiendo? Bueno, dice una pausa compensatoria. ¿Qué quiere decir? Como esto, el ventrículo se contrajo, necesita un tiempo para volver a contraerse. Entonces hace una pequeña pausa y después vuelve a latir normalmente. Por eso se llama una pausa compensatoria. Y acá se ve la pausa en el sentido de acá, esta es lo mismo. Este es lo mismo que estamos hablando, pero este es el complejo QRS ectópico. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un tiempo para que nuevamente aparezca. Entonces, las extrasístoles ventriculares son eso, complejos QRS ancho, que no van precedidos de una onda P y va seguido de una pausa compensatoria. Es como para que el ventrículo nuevamente se recargue y pueda contraerse nuevamente. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos este complejo, una pausa, y en las otras, esta pausa, y así sucesivamente. Y lo mismo acá. Acá tenemos también otra extrasístole y tenemos una pausa, 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 y acá lo mismo. Entonces, la extrasístole ventricular tiene tres criterios de electrocardiograma: complejo QRS ancho, una pausa compensatoria, que se alternan con latidos normales. Cuando decimos latidos normales quiere decir esto: onda P, complejo QRS, onda T. Esto es la norma, o sea, mantiene un ritmo normal y de vez en cuando un QRS ahí aislado. Entonces eso se llama
Extrasístole ventricular o contracciones ventriculares prematuras. ¿Cuál es la causa? Generalmente es isquémico, es decir, esa zona de isquemia va a ser el foco de despolarización ectópica. Entonces, alrededor de la cicatriz que se origina por el infarto, se van a generar focos de despolarización. Depende, puede ser 1, puede ser 2, y depende. Entonces, ahí tenemos. Las causas, la incidencia es mayor en presencia de isquemia. Siempre es isquemia. Infarto de miocardio, antecedentes de haber tenido un infarto, y puede ser hipertrofia ventricular. Pero la hipertrofia ventricular también a la larga es isquemia y es la causa. Entonces, extrasístole ventricular, los criterios. El electrocardiograma, y el ejemplo es este. Y les voy a dar un tópico para que se acuerden. Primero, no hay onda P, no hay complejo que es una onda, es una pausa compensatoria. Pero ¿qué les llama la atención acá? Además de eso, si ustedes analizan, todos los complejos IRS están en la misma altura. Se presentan acá, todos están superpuestos, o sea, no superpuestos, en la misma, acá también, y acá también. Esa es una de las características. Siempre se presentan en la misma línea. Ustedes van a buscar y van a ver que siempre están así, superpuestos, uno debajo del otro. Entonces, estos son los criterios por el electrocardiograma, y esto es lo que se ve. Siempre están en la misma dirección, las ondas. Si el complejo. Después, acá es lo que les había mostrado, las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares, lo mismo que le dije, se originan debajo de la bifurcación del haz de His y se caracteriza por una frecuencia ventricular alta. Complejos QRS anchos, siempre mayor a 0,2, y pueden ser monomorfas o polimórficas. Esta es una polimórfica. Todas las ondas en una derivación son diferentes, en la misma derivación, y esta es una monomorfa. Solamente ustedes no es necesario que me sepan si es flúter, fibrilación ventricular, con tal que sepan monomorfas y polimorfas. Entonces, lo más frecuentes son el flúter y es una fibrilación ventricular. Entonces, deben saber cuáles son. Y la otra clasificación es sostenida, la que dura más de 0,30 segundos, y no sostenida. Entonces, para fines prácticos, acá tenemos las diferentes arritmias que estudiamos. Esto lo que estudiamos hoy, una contracción ventricular prematura, es la extrasístole. Vemos acá un latido normal, acá tenemos un complejo QRS ancho, su pausa compensatoria, un latido normal. Esta es una taquicardia monomorfa. Se dan cuenta que todos los trazados son iguales, no son similares al ejemplo, porque el ejemplo era diferente. Y esta es una fibrilación ventricular, es decir, es una polimorfa. ¿Por qué? Porque todas las ondas acá son totalmente diferentes. Y haciendo un repaso, esta era una bradicardia sinusal, en donde lo que tenemos es un complejo, una onda P, y un complejo QRS, pero lo único es que la frecuencia es baja, la taquicardia sinusal. ¿Y este qué es? Un flúter auricular, en donde tenemos acá las ondas F seguidas de RR revoluciones. Entonces, y esta es una fibrilación, no se ve muy bien, esta es una fibrilación. Entonces acá tienen todos los ejemplos de las diferentes arritmias. Entonces, cuando tengan esta, ustedes tienen esta, van a poner acá cuáles son los criterios para que puedan tener. Mayormente todas las arritmias solamente tienen 3 criterios. Las arritmias supraventriculares, voy a escribir acá. Las supraventriculares, el origen es el origen puede ser las aurículas.
O sea, son las aurículas. En la FA, que es la fibrilación, tenemos ondas F polimorfas y de voltaje bajo. Y después tenemos RR irregular. La fibrilación auricular se origina en ambas aurículas. El flutter o el aleteo se presenta con onda F. Las ondas F son monomorfas de alto voltaje, es decir, grande, y sin línea isoeléctrica. Y la RR es regular. Y después siempre va a seguir el mismo patrón. Es decir, siempre va a ser el mismo número de frecuencias de una F seguido de eso. Entonces, esta es la supraventricular que nosotros seguimos. Y después están las taquicardias sin usar, que es una supraventricular también, que es más fácil. Entonces, estos son los criterios. Ahora, el flutter de las monomorfas, de las taquicardias ventriculares, perdón. La regla general se origina en los ventrículos y siempre van a ser ectópicos. Y la regla general, acá voy a poner la regla general, no olvidé, complejo QRS angosto, menor de 0,06. Este complejo QRS ancho. ¿Y cuáles son los ejemplos que dimos? Extrasístole ventricular. Los criterios son complejo QRS ancho, no van precedidos o antecedidos de onda P y tienen una pausa compensación. Entonces, las extrasístoles ventriculares tienen complejo QRS ancho, se originan como ectópicos, característicamente no van precedidos de onda P y una pausa compensatoria, y después se presentan entre un latido normal. ¿Hasta ahí está todo bien? Y la monomorfa, las taquicardias ventriculares. Ahora vamos a ver. Taquicardia ventricular pueden ser sostenidas mayor a 0,30 segundos, no sostenidas menos de 0,30 segundos, y pueden ser otras clasificaciones monomorfas o polimorfas. Las monomorfas siempre van a ser un complejo QRS ancho, 3 complejos QRS sucesivos a una frecuencia mayor a 100 tiene que ser, y los complejos QRS son de la misma morfología. En una derivación. Un ejemplo de la monomorfa es el flutter ventricular. Y las polimorfas
va a ser lo mismo que esto, todos estos van a ser iguales, acá, igual. Y el complejo QRS es diferente en una sola derivación, en una misma derivación. Ejemplo, la fibrilación ventricular. Entonces, básicamente esos son los criterios por electrocardiograma para la arritmia. Entonces, esta, repito, gracias a las imágenes, la monomorfa, la polimorfa, busquen las imágenes. ¿Alguna pregunta que tienen hasta ahí? Cuando lean el letro, vayan a buscar las imágenes, si les dice eso, interpreten. Si no hay pausa compensatoria, busquen la pausa compensatoria, analicen las imágenes. No hay forma de que se memoricen sin mirar las imágenes. Sí o sí deben mirar las imágenes. Al ser imágenes es más fácil. Entonces, todos esos son los criterios y vayan sacando cada criterio por patologías. Cuáles son los criterios de extrasístoles, ventriculares, cuáles son los criterios de monomorfas, polimorfas, etc. Los criterios generales y los criterios específicos. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, hasta acá hacemos una clase diaria y realmente van a dormir. Estamos empezando. Todos estamos cansados.